La Organización Mundial del Movimiento Scout y la Asociación Mundial de las Guías Scouts, integradas por yucatecos, están nominadas al Premio Nobel de la Paz 2021 por su contribución a la paz y al diálogo. En México, la Asociación de Scouts de México AC tiene 94 años promoviendo la paz, el diálogo y el entendimiento mutuo. Además, ofrece apoyo en toda circunstancia a la sociedad en desastres naturales, emergencias, así como en la pandemia, con la colaboración de sus más de 42,000 integrantes. Con 750 grupos distribuidos en las 54 provincias Scout, presentes en 216 ciudades del territorio nacional, somos y estoy seguro que seguiremos siendo una opción real para la sociedad de nuestro país, contribuyendo a la educación en y para la paz, comprometidos con el respeto y el aprecio por cualquier forma de vida. La Asociación Civil Guías de México forma a mujeres líderes de cambios sociales. Donde le estamos dando voz a las niñas, incluso de entidades subrepresentadas, como las casas a hogar, que créanos, nos han dado unas lecciones de vida increíbles. La yucateca de 19 años, Adriana Gamboa, es guía scout y mensajera de la paz por la ONU. Es el ejemplo de que Yucatán forma parte de la nominación a los Premios Nobel de la Paz. Y con el apoyo de la Policía Federal en Yucatán, impartí asesorías y pláticas a más de 1,000 jóvenes sobre el cuidado que debemos de tener con la información y los contenidos que publicamos y con quién los compartimos. En octubre se darán a conocer los resultados del certamen y en diciembre se entregaría el Premio Nobel de la Paz a la Organización Mundial del Movimiento Scout y a la Asociación Mundial de las Guías Scouts. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.